están todos? Bienvenidos. Estamos iniciando Entrevista Verdadera aquí en la red. Y como no, hoy es 8 de marzo, mucha de la agenda del día se va a los temas de género, porque es un día que no se celebra, se conmemora. ¿Por qué? Porque se aterrizan los temas de género y sobre todo la brecha que existe en Chile. Así que hablamos con una senadora, de las poquitas que hay, así que lo destacamos en el Congreso, es Carolina Goich, senadora de la Democracia Cristiana. Senadora, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Beatriz. Feliz de estar aquí contigo hoy día, este día tan especial para nosotras, para ti también. Sí, sí, y esperamos que también para todos los que nos acompañan, todos nuestros compañeros hombres de los trabajos, en la calle, los que nos están viendo, porque también se integran a una discusión que no es solo de las mujeres, es de país, de continente, en fin. Ya vamos a entrar a temas más de género. Quería llevarla antes de la reforma laboral, que es otro gran tema que vamos a abordar con usted, con algo de contingencia, que es algo que está sucediendo hoy día. Se conoció en profundidad con un reportaje de CIPER Chile y tiene que ver con el ex senador Pablo Longueira, que no fue solo senador, sino que fue ministro del gobierno de Sebastián Piñera y además fue candidato presidencial en un momento, una carrera que abandonó por situaciones de salud. Se conoció una situación que se está investigando, pero que como está presentada aparece como muy feroz, es una vergüenza. Aparece como un gerente general, en este caso de SQM, de una minera, redacta algo que después está incorporado directamente en una ley y así queda, en beneficio de una minera y no de todos los chilenos como uno espera del Congreso. ¿Cómo reacciona usted, senadora? Usted es parte del Senado y en ese momento Pablo Longueira era senador. Claro, primero es una situación que indigna. Yo he seguido hoy día los comentarios y también todo lo que tú escribiste, dice que te da asco. Y yo comparto esa sensación. Creo que es brutal. Creo que esto desnuda de alguna manera las peores prácticas en política. Las peores, y uno dice ahí con justa razón, la gente común y corriente no cree en la política, no cree en lo que hacemos en el Parlamento, porque más allá de lo que haga la justicia investigando, acá lo que queda en evidencia es cómo el que está sentado ahí no es un senador que representa los intereses de quienes votaron por él, sino que otros intereses, los de empresas que finalmente son los que redactan el texto de la ley y para beneficio propio. Entonces, a mí me encantaría ahí escuchar la explicación, la justificación que existe del propio Longueira, de Sebastián Piñera como presidente en ese momento. ¿Qué justificación hay para una práctica tan brutal? O sea, yo creo que frente a eso nosotros no podemos más que reaccionar con mucha dureza y mucha firmeza. Las decisiones en el Congreso tienen que representar a los ciudadanos, no pueden representar los intereses de una empresa que probablemente, y como lo hemos visto, es la misma que financia y finalmente es el peso del dinero y no el peso de los ciudadanos, ¿no? Son prácticas que tenemos que erradicar y generar la confianza en los ciudadanos en que efectivamente estas cosas no se van a volver a repetir. Senadora, hemos sido testigos, todos los chilenos, en los últimos año y medio aproximadamente, de una serie de casos que tienen que ver con los negocios y la política y la influencia perversa de los negocios que capturan a muchos parlamentarios. En casos como estos, ¿cómo se siente alguien que es parte del Senado de conocer algo como el cohecho? Porque no estamos hablando, y no quiero restarle importancia, pero no estamos hablando de alguien que pone plata en una campaña y que la pone por fuera de la ley, porque de eso se trata, por eso se está investigando, y además manda sugerencias o pide. Acá estamos hablando de alguien que pone la ley, que pone... que redacta la ley, que queda en la ley. Pero además lo hace en función de sus intereses. Sí, claro. Con un daño y un perjuicio para los financiamientos de las políticas sociales. Entonces, esos son recursos que se le quitan a la salud, a la atención de salud de las personas o a la educación. O sea, eso es lo brutal. Y yo le quería preguntar, de la empresa. En estos casos que se han ido ventilando, ¿cuánto ustedes sospechaban que pasaba esto? ¿Cuánto podían llegar a saber? Primero, usted fue diputada en la misma Cámara o en el Senado, que algo así podía suceder, que era tan feroz como lo que estamos viendo hoy día. Mira, hay proyectos donde uno sabía que había intereses y eso uno lo nota en la discusión. En los temas de telecomunicaciones, por ejemplo, llama la atención que se demore años, o en aquellos que en la ley en el tema del tabaco. Uno ve incluso como muchas veces son los trabajadores los que vienen con el texto de la empresa y lo disfrazan y dice: senadora, usted está en la comisión de trabajo, tenemos que cuidar nuestro empleo, pero en realidad el interés que hay detrás es otro. Y hemos visto prácticas brutales. Yo creo que la evidencia de que estaban
tan expuestos, tan metidos en las redes, es muy brutal para muchos. Yo te lo digo para mí. O sea, esa sensación de tú dices como tanto, como tanto. ¿Y qué esperaría usted por parte de... Usted decía que ganas de escuchar, por ejemplo, la versión del mismo Pablo Longueira, pero es que, ¿qué espera a otro nivel? A nivel político, a nivel del partido al que corresponde. Esto le toca a otros partidos, en otros niveles, con otro tipo de investigación, pero está tocándole a todos los partidos. ¿Qué esperaría hoy día? O sea, lo que yo espero es una reacción que se condiga con la gravedad de la falta. Mira, a mí me causa un poquito de desazón cuando la discusión hoy día es cuánto nos ahorramos si viajas en clase de turista o en primera clase, ¿no es cierto?, esto respecto a los privilegios, porque yo creo que eso es muy importante. Es importante que lo ordenemos, que lo normemos, que lo transparentemos, pero no nos podemos quedar en las formas. A mí me preocupan mucho más estas intervenciones y a veces siento que el esfuerzo está puesto en esas formas que son mucho más fáciles de resolver, así como el tema del viático, eso es fácil, ¿te fijas? Pero estas otras, que son las redes que mueven los intereses y por cómo se toman las decisiones, yo siento que no está la disposición para efectivamente transparentarla. Hemos visto cómo nos ha costado tener una ley de lobby que es bastante débil y que ni siquiera ahí se registran las reuniones, o cómo probablemente cosas como estas pasan mucho más. Entonces, ¿qué esperaría yo que, por ejemplo, frente a la ley de pesca? Hoy día, porque seguramente, y hemos estado conociendo, ahí también hubo muchas reacciones de empresa en los textos. Exacto. Que estuvieron además sentados con sus asesores en la comisión. Y yo esperaría que quienes participaron de eso, que la justicia investigará el delito, pero el reproche a la acción, el reproche de la ciudadanía, tiene que estar. Entonces yo esperaría la autocrítica, la capacidad de sentarse y decir, aquí se cometió un error y enmendemos, defendamos los intereses que de verdad tenemos que defender. ¿Y se podría llegar más lejos a revisar las leyes, por ejemplo? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la ley de pesca, hoy día no hay ninguna justificación para no hacer una revisión profunda. Y Beatriz, nosotros presentamos una moción parlamentaria junto a Adriana Muñoz y a Rabindranath Quintero, la tramitamos 6 meses el año pasado para hacer una revisión profunda y modificaciones justamente en aquellos aspectos donde nosotros creemos que salvaguardaron los intereses de la industria. Está hoy día para ser votada en general y yo esperaría que la votáramos la próxima semana y que todos los senadores estén dispuestos a revisarla. ¿Y están dispuestos? Yo creo que ahí es, como decimos en chileno, donde se ven los gallos. Ahí es donde uno dice, hay disposición efectivamente. Nosotros hemos avanzado. Durante este tiempo hemos aprobado varias leyes que son bien lapidarias. Yo creo que esas son buenas señales que todavía la ciudadanía no ve, pero el que hoy día un parlamentario que llega haciendo trampa, que hace mal uso de la ley electoral, va a perder su cargo. Perdón. A mí me parece que eso es súper importante. Si Pablo Longueira hoy día fuera senador, con las leyes que existen y lo que se conoce, ¿también perdería su cargo? Claro, esto funciona para los que van a ser elegidos, sí, claro, de aquí en adelante. Pero yo creo que por lo menos ahí tiene que haber una sanción que se condiga. Creo que esa es la mejor manera de demostrar que efectivamente estamos escuchando, pero además en cómo nosotros transparentamos nuestras prácticas. Mira, hoy día en la Comisión de Trabajo permitimos que los periodistas estén sentados en la mesa. Lo hicimos el día de ayer también. Y hubo una discusión y nos decía, es lo mismo hacer la discusión con los periodistas y los periodistas. Y yo en eso soy partidaria de la transparencia. Pero habían algunos que decían no, sin prensa. Nos cuesta. ¿Quiénes decían que no? Bueno, hay de todo, variopinto. Pero nosotros hemos avanzado en que los audios de las comisiones sean conocidos. Yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber qué decimos en lo público y qué decimos en lo privado. Bueno, eso es importante. Ese, por ejemplo, sí, te fijas, esas medidas me encantaría a mí que sean las que se discutan y las que se muestren a la ciudadanía para transparentar efectivamente la discusión, ahí donde votamos, cuáles son los intereses que se defienden. Pero sí, también ahí yo espero, ¿sí?, pero una cosa, el que los partidos políticos se tomen esto en serio. Yo creo que esto tiene que ser una oportunidad, Beatriz. ¿Y hoy día no se lo han tomado en serio? Y ahí le pregunto, incluso por su propio partido. Yo creo que nos falta mucho. Vamos a estar obligados porque aprobamos también una ley que modifica sustantivamente nuestra institucionalidad, que nos pone requisitos de transparencia, pero la propia democracia cristiana estamos al debe en cómo informamos nuestras decisiones, en el uso de los padrones, en los recursos que tenemos, en cómo los gastamos, pero también en cómo somos capaces internamente frente a situaciones donde cámaras
ahora están siendo investigados, de tener una comisión de ética que funcione, un tribunal supremo que funcione, que no enjuicia previamente cuando se está investigando un delito, pero sí entrega pautas muy claras de actuaciones éticas, de actuaciones que tienen que ver con funcionarios públicos, con personas que tenemos una responsabilidad mayor porque hemos sido elegidos por votación popular. Senadora, usted recién tocó la reforma laboral y es bien interesante lo que ha pasado. Ha sido una pega bien compleja. Recién ahora, usted me lo decía recién porque no alcanzaba a ver qué es lo que había pasado, que efectivamente se votó en la comisión y que debería pasar mañana a la sala del Senado. Por fin, digamos, porque se demoró harto. A mí me gustaría saber cómo sintió que jugó su rol, porque usted tenía una posición y senadores de su mismo partido tenían una posición contraria y la discusión estaba bien intensa, bien ruda. Me refiero a usted y por otro lado estaban los hermanos Walker, Ignacio y Patricio Walker y también Andrés Saldívar. ¿Cómo vivió usted personalmente, y lo voy a plantear así, este enfrentamiento con senadores que son de su propio partido? Mira, yo estoy muy tranquila con mi postura, con lo que he hecho en la reforma laboral. Yo, Beatriz, he estado en la Comisión de Trabajo, estuve los 8 años en la Cámara, ¿no es cierto?, como diputada, ahora en el Senado, y por lo tanto siempre he tenido una historia de defensa de los derechos de los trabajadores. Y entiendo que esta reforma es más bien actualizar nuestra legislación para fortalecer la negociación colectiva. O sea, usted dice no es nada revolucionario. O sea, no, sí, pero ¿quién puede decir algo distinto si en este país el 10% de los trabajadores con suerte negocian colectivamente? Y sabemos cómo la práctica antisindical es parte de la cultura a veces al interior de la empresa. Uno dice, en esto yo nunca generalizo, hay quienes lo hacen muy bien, hay buenos empleadores, pero desgraciadamente no son la mayoría. Entonces nosotros necesitamos fortalecer el sindicato. Eso es lo que hace esta reforma. Darle titularidad al sindicato, reconocerlo como la instancia en que los trabajadores negocian, se sientan a la mesa, derecho a huelga. O sea, ¿en cuántas huelgas uno ha estado? Y es puro desgaste para los dirigentes, porque finalmente se reemplaza. ¿Cómo modernizamos relaciones laborales ahí? ¿Se decepcionó con la postura que tomaron los senadores de su partido? Y yo, mira, en eso estoy muy tranquila porque siento que he sido muy coherente, sin hacer escándalo, en forma respetuosa. Yo he defendido mi postura, he trabajado en esto además con mi partido, y en eso yo quiero ser muy clara. La postura que yo he defendido en materia laboral ha sido la postura oficial del Consejo Nacional, de la Comisión Político-Técnica de la Democracia Cristiana, de nuestro Congreso Ideológico, y creo que es una postura que tenemos que defender. Yo lamento que dentro de la democracia cristiana esto haya significado muchas veces roces fuertes y sobre todo a veces una discusión que se da más a través de los medios que internamente, porque nosotros podemos tener diferencias, pero creo que es muy importante tener los espacios hacia adentro para trabajarlas, ¿no es cierto? Y salir ojalá en una misma postura. Ahora, yo voy a seguir defendiendo mi opinión y si tú me preguntas hoy día, logramos aprobar las indicaciones del gobierno. Creo que hemos hecho todos los esfuerzos para ir generando un acuerdo para que esta reforma salga adelante y porque ya no la podemos seguir dilatando. Senadora, voy a entrar a aspectos específicos de la reforma. Le voy a preguntar también si, y perdón que le pregunte así, se le hicieron bullying en su partido porque usted estaba en una postura, otros senadores que son peso pesado de la democracia cristiana estaban en otro, no quiero ser peyorativa con esto. Pero eso se nota en las discusiones. Le voy a preguntar en unos segunditos, vamos a hacer una pausa aquí en Entrevista Verdadera y ya volvemos. Sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich. Senadora, yo le decía si es que le habían hecho bullying en su partido, porque tenía una postura, usted estaba como a un lado de la mesa y al otro lado estaban Ignacio Walker, estaba Andrés Saldívar. ¿Sintió un poquito de bullying? Sí. Pero mira, en eso me dan lo mismo las presiones, no tengo ni un problema. Me ves tranquilita, pero no tengo ningún problema en defender mis posturas e incluso en hacer el trabajo que hemos hecho, pero de generar acuerdos. ¿Hay decepción de esta postura que tienen los otros? Por algo que usted misma decía, esto es algo que defiende el partido, no soy yo que lo defiende, sino que es algo que en el partido se ha discutido. Mira, yo siempre recuerdo cuando discutimos el postnatal, recuerdo la extensión a 6 meses que nos costó tanto. Y ahí vivimos un poco lo mismo al principio.
cuando nos decían que no iban a contratar más mujeres, que esto iba a ser lapidario para las mujeres en edad fértil. Y acuérdate que defendimos nuestra postura firme, ¿no es cierto?, hasta que convencimos, yo creo, a todos los actores económicos y a muchos que eran detractores del proyecto de que esto era bueno para las mujeres. Yo creo que aquí sucede lo mismo, y es la historia de los proyectos que son más pro trabajador. Siempre van a tener la oposición del mundo empresarial. A mí me extrañaría que el empresariado aplauda una reforma laboral de este tipo. Y eso indica que vamos por el camino correcto. Y yo estoy segura que una vez que se implemente nos vamos a dar cuenta que fue una buena reforma. Y me hubiera encantado ver a la democracia cristiana en eso más firme, más sólida, más unidos detrás de la defensa de los trabajadores. Uno de los puntos de discusión, porque son varios más y ahí lo voy a preguntar, tiene que ver con el reemplazo en huelga y esta frase de adecuaciones necesarias, que inmediatamente uno dice, bueno, como funciona la legislación en Chile, cuando se deja una pequeña ventanita abierta, se aprovechan para que la ley quede en nada. A su juicio, ¿se respeta el que no exista reemplazo en huelga? Efectivamente. Hoy día lo señalaba la ministra con mucha claridad, las adecuaciones necesarias no son cualquier adecuación, ¿ya? No puede un empleador llegar y cambiar de local a un trabajador. No puede contratar con la bolsa de horas extra a alguien para hacer reemplazo. No se trata de eso, todo eso está delimitado como práctica desleal y por lo tanto tiene sanción. Lo que busca esa indicación es permitir o garantizar que los trabajadores que no están en la huelga cumplan las funciones que están establecidas en sus contratos. ¿Y era necesario garantizarlo si ya tenían una disposición de contrato y además no están en la huelga? Bueno, esto tiene que ver con cómo tú cautelas el derecho a realizar su trabajo a aquellos que no están en la huelga. ¿O fue ceder en eso en una negociación? Claro, uno podría decir cedimos, pero también tiene que ver con la proporcionalidad y sobre todo pensando en situaciones en que un sindicato pequeño puede estar en un área estratégica. Uno dice, lo importante es que esto no abre el espacio para el reemplazo interno. Nosotros nos abrimos ahí, más bien flexibilizamos, permitiendo adecuaciones de turnos y horarios, pero siempre dentro de esta lógica. Y yo creo que eso es lo importante. Algunos han tratado de decir que esto tiene otro objetivo, pero no en eso está enmarcado. Hoy día creo que la discusión, que para nosotros es la historia de la ley, que es muy importante en el momento de la interpretación, ha quedado claramente zanjado ese punto. No terminarán en tribunales, que era lo que se había Hay casos que van a terminar en tribunales, pero también porque en esto no puede haber algo que sea tan blanco y negro, porque hay distintas situaciones y dependen. Uno dice ahí cómo se entiende, por ejemplo, la habitualidad de las funciones. Hay funciones que pueden ser habituales, pero que se realizan una vez al año, para un trabajador que lleva 6 meses y no la ha efectuado. Entonces hay situaciones distintas. Lo importante es, en la ley es que quede claro el principio, ¿ya? Y el principio es que esto no es para vulnerar o debilitar la huelga, no es para reemplazar a los trabajadores que están en la huelga. Entonces, en ese sentido, se cumple con el objetivo de tener huelga efectiva en nuestro país. El proyecto pasa a sala. Pasa a sala, lo vamos a ver mañana. En la mañana partimos a las 11, en la tarde y seguramente el jueves para votarlo y ojalá que la Cámara de Diputados pueda verlo la próxima semana. ¿El Senado votará la nueva mayoría todo en línea? Mira, hay algunas cosas donde hay algunas diferencias, pero yo creo que en esta etapa y después de más de un año de discusión, lo que corresponde es apoyar al gobierno. O sea, aquí la presidenta ha firmado las indicaciones y creo que ha habido suficiente espacio de discusión. Hay muchas cosas, Beatriz, que lamentablemente en esta discusión no se han visibilizado y que yo creo que son muy buenas. Te planteo una. Aquí una de las cosas que se incorpora en la reforma es la posibilidad de pactar entre el sindicato y el empleador en el caso de jornadas especiales, la posibilidad de tener 3x4 durante la semana, o sea, 4 días de trabajo y 3 de descanso, que en algunos sectores puede ser muy atractivo, pero también un pacto especial para los trabajadores que tienen responsabilidades familiares, que tienen hijos a su cuidado, mujeres y hombres, para que puedan hacer parte de su trabajo en la casa, parte del trabajo en la empresa. Siempre con el acuerdo del sindicato, porque eso lo que cautela es que no sea abuso, ¿no es cierto? Porque tú tienes a la organización detrás. Y yo creo que esos son avances relevantes. Creamos el Consejo Superior Laboral, que es una instancia tripartita, donde están representados el gobierno, representantes de los trabajadores y de los empleadores para discutir los temas laborales. Avanzamos en la titularidad del sindicato, eso se zanja, ya no están los grupos negociadores, que era esto que se creaban cuando había una negociación, sí, claro, y que muchas veces eran más afines al empleador. El empleador ya no va a poder extender los beneficios
al día siguiente de terminar la negociación colectiva, como se hacía hasta hoy. Entonces la gente decía, ¿para qué voy a estar en un sindicato si finalmente voy a obtener los beneficios? Todas esas cosas yo creo que son pasos importantes, probablemente no suficientes si tú lo miras desde el mundo del sindicalismo, pero sí pasos relevantes que hay que consolidar en esta reforma. Senadora, hay varios diputados que han puesto dudas respecto a lo que se hizo en el Senado, a las negociaciones que terminaron forzando algunos de los términos, en fin. ¿Qué pasará en la Cámara? Porque una cosa es que lo vote el Senado, pero si hay cambios tiene que volver a la Cámara para que se ratifique. Este es un orden lógico que tiene el Parlamento para trabajar, y cuando se rechazan los cambios, bueno, se fuerza a ir a una comisión mixta que se llama con integrantes de la Cámara y con integrantes del Senado para seguir discutiendo y zanjar las diferencias. ¿Irá este proyecto a esa instancia, a la comisión mixta? Mira, es muy probable. Pueden haber algunas cosas que la Cámara rechace y que lleven justamente a esta última instancia de ponerse de acuerdo. ¿Cuáles son los nudos a su juicio? Yo creo que eso no es problema, creo que es parte del proceso de discusión. Nosotros mejoramos sustantivamente algunos textos que venían de la Cámara. Y probablemente si hay diferencias de la comisión mixta va a salir un mejor texto. Puede ser el tema de la obligatoriedad de negociar en el sindicato interempresa, que es uno de los temas que ha estado en discusión, donde hoy día al sindicato interempresa, que no es una negociación de todas las empresas que están en el sindicato, sino que negocian dentro de la empresa. Y uno dice, ¿qué problema hay? Que reconocer ahí la institucionalidad del sindicato. Además le exigimos al sindicato interempresa que tenga dentro de la empresa igual número de trabajadores como si formaran un sindicato. Pero bueno, eso ha generado cierta polémica. Se diferenció en el caso de las pymes, que yo creo que en eso hicimos un buen esfuerzo durante el proyecto. Hay 18 normas que son especiales para las pequeñas y microempresas. Ahí podría haber alguna diferencia, no sé si en el tema de huelga, en esto que comentábamos de las adecuaciones necesarias, así se conoce, quizás de eso puede salir una mejor redacción, pero lo que yo sí creo que es fundamental es que no saquemos el pie del acelerador, que el gobierno siga priorizando esta reforma, que no la dilatemos más. Yo creo que hemos perdido tiempo valioso durante estos meses y por lo menos mi opción y lo que yo he defendido es que esto tiene que ser ley de la República. Esta es efectivamente la cuarta reforma que nos planteamos en el programa de gobierno y tenemos un compromiso con los trabajadores que tenemos que cumplir. Senadora, quería preguntarle por un tema que también es sensible, hoy día más que nada, pero porque se está votando también en estos días y tiene que ser, o sea, será un proyecto que tenga que llegar al Senado. Y dentro de la democracia cristiana hay posiciones bien opuestas. Por un lado está Soledad Alvear, que ha llevado una suerte de cruzada, así, una dedicación en columnas, yendo al Parlamento. Estoy hablando del proyecto de aborto en 3 causales. Y por otro lado, dentro de la misma democracia cristiana está Laura Albornoz, que fue ministra del CERNAM, igual que Soledad Alvear, pero que lleva una cruzada contraria. Ella está totalmente a favor y movilizada para que se aprueben estas causales. ¿Dónde se ubica usted? ¿Usted va a aprobar ese proyecto? Mira, yo creo que es un proyecto en el que tenemos que avanzar. Creo que los diputados además han hecho un buen trabajo, un proyecto que requería tiempo para su discusión dentro de la democracia cristiana y lo hemos planteado con mucha transparencia. Están expresados estos mundos, ¿no es cierto?, que tú has planteado. Pero también hicimos un proceso de debate interno, incluida las regiones, que yo creo que es muy importante. La institucionalidad del partido tiene que pronunciarse. Y dijimos acá, nuestros parlamentarios tienen que tener la posibilidad de votar en conciencia en un tema tan sensible. Y yo en eso creo que nosotros tenemos que dar el paso. Yo voy a votar en general el proyecto a favor. Vamos a ver cómo viene el texto finalmente de la Cámara. Creo que hay algunos aspectos que quizás se van a poder mejorar. ¿Qué aspectos mejoraría usted? Sobre todo en el programa de acompañamiento. Y esa ha sido propuesta también de la democracia cristiana, pero yo creo que tiene que ver no con un programa de acompañamiento que obliga a la mujer a tomar decisión A o tomar decisión B, sino el cómo nosotros, como Estado, acompañamos a una mujer que enfrenta una situación súper difícil. Cómo eso implica tener el apoyo psicológico, el apoyo social, el apoyo económico que se requiere, no solo en el momento de tomar la decisión, sino probablemente también después. Y creo que eso no es, porque algunos dicen es voluntario, obligatorio, tiene que ser una garantía que entregue el Estado. Pero con decisión de la mujer. Por supuesto, por supuesto. Y senadora, quizás eso va a haber que reforzarlo un poco más. ¿Y qué le ha parecido el rol que ha jugado Soledad Alvear? Mira, yo respeto harto su postura. Soledad Alvear además es una mujer súper competente, ¿no es cierto?, estudiosa, y creo que ha puesto su postura. Lo único que a veces yo discrepo es cuando hay posturas individuales que aparecen como la postura de la democracia cristiana.
Y creo que eso nos ha jugado en contra, no solo en este proyecto, sino también en la reforma laboral, ¿cierto? Hay una postura de ella que es legítima y ella además la defiende, la plantea, pero es distinto hablar de la postura del partido completo. Senadora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Beatriz. Buenas noches. Muy bien. Y nosotros vamos a un